Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Yo doy clases para alumnos brasileños desde hace más de 15 años de español como lengua extranjera y desde 2020 estoy desarrollando un proyecto 100% online que se llama Expreso Español. Y este Expreso Español tiene como objetivo enseñar y divulgar la lengua española. Mi enfoque es ayudar a las personas que precisan del español para viajar o para trabajar o para el día a día, si es que se encuentran en un país hispanohablante temporaria o permanentemente. Y en la clase de hoy voy a traerte un contenido que es muy importante, el vocabulario para las compras en el supermercado y algunas frases esenciales que precisamos, por ejemplo, a la hora de preguntar el precio, a la hora de negociar incluso algún descuento, alguna rebaja. Y vamos a ver qué es todo este vocabulario del supermercado. Normalmente, si estás en un país hispanohablante, temporaria o permanentemente, precisas ir al supermercado, ya sea que te estés alojando en un, por ejemplo, apartamento o en una casa, o también porque a veces quieres gastar menos, por ejemplo, en frigobar, en el hotel, en un hotel, si estás alojado en un hotel tradicional. Normalmente vamos con nuestro carrito de compras, ¿sí? Con el carrito de compras y vamos seleccionando los productos, ya sea si llevamos una lista de compras o si precisamos de algo, vamos pasando por los diferentes sectores o secciones del supermercado. Y entonces yo quiero que sepas cuáles son esas secciones. La primera que traigo aquí es la de los lácteos, ¿sí? ¿Y qué productos lácteos podemos comprar en el supermercado? Te voy a invitar a que repitas después de mí este vocabulario. Por ejemplo, podemos comprar en el sector o en la sección de los lácteos la leche, el yogur o yogur, el queso o los quesos y la manteca. También podemos precisar comprar las frutas. Y el sector de las frutas se llama frutería. La frutería. ¿Y qué frutas podemos comprar en la frutería? He traído algunas, por ejemplo, las uvas, las manzanas, las bananas, las fresas o frutillas y el ananá o también llamado de piña. El ananá o la piña. Nuestro próximo sector o sección del supermercado es el sector de las verduras y hortalizas, los vegetales. Esta sección se llama la verdulería. La verdulería. ¿Y qué podemos comprar aquí en la verdulería? Podemos comprar las zanahorias, brócolis, podemos comprar pimentón o pimentones. En algunos lugares el pimentón también es llamado de morrón. Por ejemplo, los morrones, así como se conoce al pimentón en Argentina. Y podemos comprar también la lechuga. Número 5 son las berenjenas. Y por último, número 6 es la remolacha. Remolacha. Vamos a la próxima sección del supermercado. Y ahora vamos al sector de las carnes. Podemos comprar las carnes en la sección carnicería. Carnicería. ¿Y qué
carnes podemos encontrar en la carnicería? Bueno, son varios tipos de carnes, pero he traído las más frecuentes, las que consumimos más. Por ejemplo, la carne de cerdo, la carne de vaca o de buey y la carne de pollo. Este es uno de los sectores del supermercado donde precisamos generalmente de un atendiente o vendedor que nos despache, ¿sí? Que nos venda la carne. Y este vendedor es el carnicero. El carnicero. Nuestro próximo sector es el de los pescados, ¿sí? Y se llama pescadería. La pescadería. Y aquí podemos encontrar diferentes tipos de pescados, como el lenguado, el bacalao, salmón, merluza, y hay una infinidad de variedades de pescados, las sardinas, etc. Ahora estamos en el sector de los artículos de limpieza. Artículos de limpieza. Hay una gran variedad de artículos de limpieza. Los más usuales son, primero, los guantes de limpieza. El jabón de lavar la ropa o el jabón de lavar ropas. El plumero. Aquí en el jabón de lavar ropas también me gustaría agregar que tenemos otro tipo de jabón, ¿sí? Que es el jabón de tocador. El jabón de tocador es aquel jabón que usamos para nuestro aseo o nuestra higiene personal. Entonces, los dos son jabones, pero el jabón de lavar ropas es un producto de limpieza y el jabón de tocador o simplemente jabón es el jabón que usamos para nuestra higiene personal. Tenemos el plumero, que es un artículo que sirve para sacar el polvo, por ejemplo, el polvo de los muebles. Y también yo he traído aquí algo muy común de tener en casa, por ejemplo, la esponja, limpia vidrios y el detergente. Detergente. En la charcutería encontramos los fiambres. Por eso en algunos lugares la charcutería es llamada de la fiambrería. La fiambrería, donde encontramos distintos tipos de fiambres, también tiene, por ejemplo, quesos, salamín, salame, vinos y, por supuesto, el jamón. Jamón cocido, jamón crudo y el famoso jamón de Parma. En fin, hay distintos tipos de fiambres, mortadela, ¿sí? Salame, en fin. Este es el sector de la fiambrería o charcutería. Ahora, algo muy elemental cuando estamos en el supermercado. Preguntar por el precio. ¿Cómo voy a preguntar por el precio de un producto? La pregunta es ¿cuánto cuesta o cuánto cuestan? ¿Cuál es la diferencia entre cuánto cuesta y cuánto cuestan? Porque el verbo costar se usa o en tercera del singular, cuesta, o en tercera del plural, cuestan. Entonces, si lo que yo quiero comprar es una única unidad, voy a preguntar ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el detergente? ¿Cuánto cuesta la botella de agua mineral? Estoy preguntando por una única unidad. Ahora, si son varias unidades, debo decir cuánto cuestan. Por ejemplo, ¿cuánto cuestan las manzanas?
¿Cuánto cuesta la botella de agua mineral? Singular, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuestan los espaguetis? ¿O cuánto cuestan si son productos de la misma familia, del mismo tipo? Por ejemplo, ¿cuánto cuestan las botellas de agua mineral? Entonces, ¿cuánto cuesta la botella de agua mineral y cuánto cuestan las botellas de agua mineral en plural? ¿Cuánto cuestan unos bombones? Y también podemos querer negociar un precio, ¿sí? A veces los productos que están en el supermercado tienen un descuento, o sea, 50% off, 30%, 20% menos del valor real del producto. Eso significa que los productos están en oferta. Y hay una frase semejante que es que están en rebaja. Están en oferta o están en rebaja significa lo mismo, ¿sí? Es decir, que el producto tiene un descuento. Y la pregunta que yo puedo hacer es, ¿están en oferta o están en rebaja? Y por último, las formas de pago, ¿sí? Podemos preguntar o nos pueden preguntar, ¿cómo va a pagar? ¿Cuál es la forma de pago? Y las formas de pago pueden ser generalmente con tarjeta de crédito o en efectivo. En efectivo es con dinero, con billetes, ¿sí? Entonces, con tarjeta de crédito yo puedo pagar en varias veces, que significa que pago en cuotas. Pero en efectivo preciso pagar al contado, es decir, todo en una única vez. Y ahora yo quiero invitarte a que hagas un ejercicio práctico conmigo, ¿sí? Voy a presentarte primero algunos productos y quiero que tú pienses, ¿sí? Y que respondas. ¿Cómo vas a preguntar por el precio de este producto que va a aparecer en la pantalla? El primer producto va a ser el detergente. El segundo producto van a ser las salchichas. Y el último producto es un paquete o el paquete de galletitas. Entonces, ¿cómo vas a preguntar por el precio del detergente? Si dijiste cuánto cuesta el detergente, está correcto. Ahora vamos al segundo producto, las salchichas. ¿Cómo vas a preguntar por el precio de las salchichas? Si preguntaste ¿cuánto cuestan las salchichas? Está correcto. Y nuestro último producto es el paquete de galletitas. ¿Cómo vas a preguntar por el precio del paquete de galletitas? Y si preguntaste ¿cuánto cuesta el paquete de galletitas? Está correcto porque es un único paquete. Si yo comprase varios paquetes de galletitas, yo diría ¿cuánto cuestan los paquetes de galletitas? O simplemente ¿cuánto cuestan las galletitas? Bueno, yo espero que toda esta clase sea muy útil para ti, que sigas practicando el vocabulario de las compras en el supermercado. En otra clase veremos las compras de ropas, cómo hacer compras de ropas y todo este vocabulario que es muy importante cuando estamos en un país hispanohablante. Y puedes también entrar para mi desafío gratuito, el desafío de 4 semanas para aprender todo este vocabulario de español. Puedes también entrar para mi curso de español para viajar, donde vas a encontrar varios módulos con todo el vocabulario y las frases esenciales que necesitas para tu viaje a algún país hispanohablante
También cuéntame en los comentarios si ya tuviste esta experiencia de ir a un supermercado en algún país hispanohablante, qué palabras aprendiste y qué compraste allí. Te veo en la próxima clase. Un abrazo y chao, chao.